Aquí es más allá de que sea la culpa del presidente Trump, hay una denuncia de la discriminación y del racismo institucional, social, y cómo eso es el gran reto, cómo eso se puede traducir a diferentes contextos que no son propiamente de Estados Unidos. Y a relación de eso quería marcar, ya para concluir, ¿no? Un par yo creo que son innovaciones, ¿no? En cuanto a la comunicación, no necesariamente política, pero que sí que afecta a la esfera política, de cómo las redes sociales están cambiando el discurso político desde la sociedad civil. We hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting. Lo que hace esta actriz en el vídeo, ella utiliza lo que es la voz de Donald Trump y descontextualiza o arraiga un discurso político y lo coloca en una situación cotidiana pero ridícula. Y cambiamos de una especie de emisor blanco, superpoderoso, a una actriz racializada que hace una reinterpretación mímica de lo que es las palabras de Trump, ¿no? Yo creo que estos se emiten por vídeos de TikTok, o sea que son vídeos muy breves, ¿no? Entonces, esta especie de... Hay diferentes maneras de ridiculizar o poner en evidencia lo absurdo, ¿no? del discurso de Trump, pero en esto me parece interesante que se mantiene lo que es el contenido, lo que se ridiculiza es el contenido a través de la situación de emisión. Y en este sentido, TikTok, que tiene muchas funciones, unas mejores que otras, aquí puede desempeñar una función positiva, ¿no? En cuanto a cómo se puede darle un sentido político, cómo se puede cambiar o modificar lo que son las estructuras políticas en el caso de alguien que no es política en sí, ¿no? Sino que se dedica al mundo de eso, que es actriz, se dedica al mundo de la ficción. Entonces, ese era uno de los ejemplos. El otro ejemplo con el que voy a terminar, o sea que ya estamos terminando, queda muy poco, es el caso también relacionado con el Black Lives Matter que estábamos comentando antes, es el uso que se dio en las redes sociales al mensaje vaciado de imagen y vaciado de contenido, ¿no? Si recuerdan este día, ¿no? en el que se hizo el día sin redes sociales y solo había una pantalla en negro, ¿no? Entonces la pantalla en negro junto con el hashtag, y otra vez aquí creo que es bastante importante, por lo que permitía la conectividad dentro de este mensaje era el hashtag. Entonces una imagen en negro desprovista de imagen, desprovista de texto escrito, es lo que generaba contenido y lo que se utilizó como forma de protesta. Pero las redes sociales también abren hacia nuevas maneras de colectivización, pero también hacia utilizar mecanismos diferentes de protesta que igual no se han visto o que no conocíamos anteriormente, ¿no? Concluyendo de manera muy, muy breve, lo que podemos ver en estos tiempos pandémicos, ¿no? Es que ha habido, parece que la conclusión se me ha reducido a nada, pero concluyendo es que por un lado encontramos discursos una redefinición de lo que son los discursos del poder, o cómo el poder puede mantener la dominación a través del discurso. A la vez se han generado diferentes tipos de discursos de resistencia. Yo creo que hay un punto en común en tiempo de crisis, que tanto los discursos de poder como los de resistencia carecen de una articulación clara y hay una fragmentación o una ramificación o diversificación de discursos de poder y de resistencia. Y luego tenemos
otro tipo de conflicto que es diferente, que es el de los discursos de los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación o las redes sociales. Las redes sociales han adquirido bastante papel, un papel mayor, pero los medios de comunicación todavía están buscando su legitimidad. Y una cosa que igual también que igual se puede discutir luego, ¿no? Parece que los medios de comunicación también quieren preservar su legitimidad, ¿no? Parece que se han convertido en actores que están testimoniando la pandemia más que construyendo esa realidad social a través de los medios de comunicación. Entonces, a veces han asumido un papel neutral que no tienen los medios de comunicación, pero, insisto, peleando por recuperar su hegemonía frente a las redes sociales como una alternativa en momentos de comunicación en los que, como todas y todas, hemos estado pues, prácticamente solos en casa durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Yo creo que esto es todo. Aquí lo puedo dejar. Bien. Bueno, muchísimas gracias por tan clara y bueno, y además bastante accesible la presentación. Esa fue también es una de las cosas que uno se pregunta y uno se plantea en esto de las comunicaciones virtuales. Vamos a iniciar la parte del conversatorio en el que vamos a conversar. Una cosa que me llamaba la atención, y antes de que pasemos a las preguntas, es que esto que señalabas en relación a las plataformas y al uso de los espacios, de estos territorios digitales en las redes sociales, en el caso de TikTok, que es una plataforma que tiene un claro corte etario, son los más jóvenes, y que justamente, bueno, estas formas de protesta y estas construcciones discursivas y en los que se van a parar frente a la construcción sobre este enemigo invisible que realiza Trump, justamente el sector más joven, ¿no?, de la sociedad. Después, cuando pasemos a la parte del chat, a mí me gustaría que volviéramos sobre esto que has planteado, que es el tema de los discursos de la polarización. Pero como somos ordenados, tenemos algunos puntos con los que queremos iniciar el conversatorio, que nos va a comentar el doctor So. Oscar, algunas preguntas disparadoras para empezar. Una de las preguntas que se nos había ocurrido era: ¿qué herramientas de interpretación de esta compleja realidad, de esta realidad globalizada por una enfermedad, nos brinda el análisis del discurso? Bien, son varias, ¿no? En la presentación lo que quería enfatizar, por ejemplo, ¿no?, son dos de ellas, como ha sido el caso de las metáforas, que yo creo que es el más visible, ¿no?, lo que son los marcos interpretativos. Yo creo que también son las dos más visibles porque estamos en un momento de lo que está en conflicto es cómo interpretar una realidad y cómo esa realidad se manifiesta a través del lenguaje, pero también sobre cuáles son las consecuencias políticas de cómo interpretamos esa realidad. Si el corona genera un estado de alarma, y un estado de alarma tiene unas consecuencias conforme a qué poderes el Estado asume, es importante tener marcos interpretativos o metáforas que nos lleven a aceptar o darle legitimidad a esa idea de que las medidas que se van a aplicar son justas. Pues yo creo que ha habido, sobre todo, las metáforas a la hora de reconceptualizar nuestro entendimiento de la realidad. Hablaba de la securitización, porque yo creo que porque ha sido un proceso discursivo complejo a la hora de cómo otra vez generar un tipo de legitimidad política sobre cómo actuar y para que nosotros aceptemos cosas que no hubiéramos aceptado desde quedarnos en casa y que alguien nos obligara a quedarnos en casa hasta cuestionar si el derecho de protesta es legítimo o no. Entonces, ese tipo de proceso de securitización creo que es importante. Otro aspecto que no mencionaba, yo creo, es que como los actos de habla han sido importantes en este periodo en el que el lenguaje ha tenido efectos performativos, ¿no?,
mantén la distancia social, es un acto de habla que a nosotros nos obliga a interaccionar en nuestro espacio a veces casi íntimo, ¿no? Entonces, cómo ha habido cierta performatividad del lenguaje que está definiendo nuestras propias subjetividades, identidades o el modo en que relacionamos con nosotros. Pues ha habido hay muchos elementos, hay elementos más específicos desde el punto de vista lingüístico, pero yo creo que el discurso o el análisis del discurso te usa estas herramientas para pensar en lo que es, en mi opinión, ¿no? La clave es cómo el discurso del poder o el discurso hegemónico se está contestando desde la sociedad civil a través de diferentes tipos de resistencias más o menos organizadas y cuál es el escenario que eso constituye, ¿no? Si va a haber una apropiación por parte del gobierno, de los gobiernos, de ese tipo de demandas sociales, o si la sociedad civil es capaz de encontrar nuevas formas de organización.